Bienvenidos una vez más al encuentro Actinver de Economía. Hoy viernes, como ya es costumbre. En los últimos días los mercados han estado bastante tranquilos con el Día de Acción de Gracias allá en Estados Unidos, pero no por ello no es menos relevante estar hablando de temas tan importantes como puede ser la incertidumbre cambiaria. Entonces, el día de hoy tenemos como invitado a Luis Alberto Cepeda Villasana. Luis Alberto, bienvenido. Él actualmente se desempeña como profesor de tiempo completo en la Universidad de Anáhuac en las áreas de métodos cuantitativos, economía y finanzas, pero pues también tiene una amplia experiencia tanto en el sector académico como en el sector público. Simplemente para dar un poco de su historial, para que ustedes lo conozcan mejor, él es licenciado en economía por la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, hizo una maestría en economía industrial en la misma institución y cuenta con estudios de maestría en finanzas por la Universidad Anáhuac de Querétaro. Tiene una amplia experiencia, como lo he comentado, en centros de investigación económicas, donde ha llevado a cabo proyectos tanto para el sector público como privado, y actualmente pues está enfocado en los temas financieros. Entonces, nos da mucho gusto recibir a Luis Alberto aquí en este evento el día de hoy. Vamos a cambiar un poco la dinámica. Él va a dar su presentación y al final, unos 15 minutos antes, estaremos entrando a la sección de preguntas y respuestas. Por favor, recuerden que al lado derecho ustedes tienen un panel ahí donde pueden ir anotando las dudas que vayan saliendo y al final yo las voy a ir recuperando y compartiremos estas para que todos tengamos un mejor entendimiento del tema, ¿no? Entonces, Luis Alberto, ¿cómo te encuentras? Creo que no tienes activado tu micrófono. Muy bien, Ramón, muchas gracias. Buenos días a todos. ¿Sí me escuchaste? ¿Sí me escuchan? Ok. ¿Se escucha? Muy bien, qué bien, Ramón. gracias. Sí. Pues adelante, por favor, con la presentación, incertidumbre cambiaria, y al final regresaremos para la sección de preguntas y respuestas unos 15 minutos antes. Ok. Muchas gracias, Ramón. Buenos días a todos nuevamente. Estoy ahí compartiendo mi pantalla. Gracias por la invitación. Bueno, el objetivo de esta plática es platicar un poco, es tener o darles información referente a lo que está sucediendo en los mercados actualmente, hacer un recuento histórico y tomar en cuenta algunas anécdotas o situaciones que han venido presentándose a nivel cambiario a través de estos últimos años, ¿sale? Entonces, vamos a establecer como objetivos principales 3 puntos. Primero, identificar algunos elementos que inciden dentro de el mercado o de los equilibrios del tipo de cambio. También presentar algunas evidencias sobre esta incertidumbre cambiaria, que es cómo se ha venido desempeñando estos años, y vislumbrar algunas expectativas para el siguiente año. Pero primero quiero que identifiquemos que en la actualidad nuestra época ha sido, no solamente por el tema del coronavirus, sino ya se venían presentando elementos de mucha volatilidad, complejidad, ambigüedad e incertidumbre dentro de estos mercados, sobre todo el mercado cambiario. El mercado cambiario es afectado por distintos tipos de variables y se afecta diariamente, entonces esto lo hace todavía más inestable y bueno, también afecta mucho las decisiones económicas, política exterior, etcétera, todo lo que se vaya a presentar. ¿Ok? Ahora, eh, vamos a definir un poquito nada más cómo podemos entender lo que es la complejidad. La complejidad es que en todo este entorno económico, existen muchas variables. Entonces, es difícil entender todas las variables y tener la información de todas ellas, porque además muchas de ellas tienen volatilidad, lo que implica que son inestables a través del tiempo y están generando este, y están generando que tengamos dificultades para predecir, ¿no? Y la ambigüedad se presenta sobre todo en el sentido de que algunos movimientos pueden ser benéficos o algunos pueden ser perjudiciales en función de las condiciones del mercado, de las decisiones que se estén tomando política o económicamente. Y esto, a su vez, pues nos genera mucha incertidumbre, lo cual nos evita el poder tratar de llegar más allá de donde estamos para poder entender las variables económicas y hacia dónde vamos desde el punto de vista, en este caso,
de la economía per se y hablando del tipo de cambio, ¿sale? Okay. Pero hay que entender sobre todo que el tipo de cambio es un bien. Los dólares para nosotros son un bien, son un producto. Es una demanda derivada, es cierto, pero y está derivada por demanda y oferta derivada porque nosotros estamos buscando bienes y servicios del extranjero, así como los extranjeros están buscando bienes y servicios de nosotros. Entonces, vamos a identificar los factores que inciden sobre todo directamente o con mayor relevancia dentro de este equilibrio del tipo de cambio. Por un lado, tenemos los factores de oferta en la parte del mercado, que estos se vienen dando en México, prácticamente son 4 los principales fuentes de ingresos extranjeros, que son ingresos del sector turístico, remesas, el precio del barril del petróleo y las exportaciones de bienes. Por el lado de la demanda, por lo regular, son 2 elementos solamente, las importaciones de bienes y servicios y las obligaciones de moneda extranjera. ¿Vale? Ok. Vamos a analizar primero la coyuntura de lo que está sucediendo, de lo que ha sucedido en los últimos 2 años de estos indicadores, de estas variables relevantes para la oferta y la demanda. Por un lado, tenemos que el sector turístico en México venía creciendo no a tasas tan aceleradas, pero venía creciendo, lo cual generaba ingresos o una oferta mayor de tipo de cambio. Por otro, y ahora con el tema de la pandemia, pues es uno de los sectores más golpeados, ¿no? Según estadísticas de la Canatur, 3 de cada 10 empleos formales están relacionados con servicios turísticos o servicios a el sector turístico. Entonces, prácticamente con la pérdida de empleos, pues también le pegó muy fuerte. De hecho, en este segundo trimestre del 2020, tenemos un nivel, según un índice del sector turístico, tenemos un nivel del 92% respecto al promedio que se tenía en 2013. Es decir, estamos muy por debajo de estamos por debajo de lo que está sucediendo o lo que sucedía en 2012, en 2013, ¿vale? El otro tema son las remesas familiares. Este tema es interesante porque con la cuestión de la pandemia en marzo, las familias extranjeras enviaron muchos dólares. Estamos hablando de 4.044 millones de dólares, un poquito más. Mientras que previo a esto, en los últimos 2 años, el punto más alto fue en octubre del 2019, donde enviaron 3.393 millones de dólares. Esto, obviamente, nos habla, pero después de marzo, tenemos en abril una gran caída y posteriormente una estabilización. Esto se debe sobre todo porque en Estados Unidos las actividades económicas pues, no se detuvieron del todo. Y esto nos ayudó a nosotros, generó pues incrementos en la oferta. Vale. Ahora, por otro lado, el precio del petróleo. Aquí les estoy mostrando el precio promedio de la mezcla de los productos petroleros que se venden desde México al exterior. En octubre del 2018 teníamos un precio, el 31 de octubre del 2018, teníamos un precio por barril aproximadamente de 71.3, 71.2 dólares por barril. Actualmente estamos vendiéndolo a 36.75. Estamos hablando de la mitad. Es decir, la mitad de los ingresos, independientemente de la cantidad de barriles que estuviéramos vendiendo, la mitad de estos, o sea, de cada barril, estamos obteniendo de ingresos ahora respecto a lo que teníamos anteriormente. Algunas estadísticas hablan de que el costo prácticamente de producción de un barril de petróleo en México está cercano alrededor de los 40 dólares. Entonces, prácticamente estamos en una situación deficitaria. Nuevamente, esto impacta negativamente a la oferta de dólares para el mercado. Vamos a ver entonces qué va pasando con las siguientes variables, con las otras variables, y de esta manera identificamos nosotros lo que vaya a suceder, bueno, con el equilibrio. ¿Vale? Ok. Exportaciones e importaciones.
Aquí les muestro, las exportaciones van con una línea azul más fuerte y las importaciones con una línea azul más delgada. Si identificamos, nos estamos dando cuenta que hay un tema muy interesante. Como resultado de la pandemia, nuestras exportaciones se incrementaron, pero esto tenemos que verlo desde el punto de vista no como algo tan bueno. Esto sucede y nuestras importaciones se redujeron. Esto se debe sobre todo por la pobreza del mercado interno que hay en México. Es decir, detrás de las exportaciones y las importaciones hay otras variables coyunturales aún más fuertes en el caso mexicano. Una de ellas son los ingresos de los hogares y los ingresos de los hogares se vieron muy atacados o se están viendo muy atacados por este tema de la pandemia. Tenemos que decir que todavía está sucediendo porque no hemos terminado de salir de esta pandemia. Ahora, por otro lado, nosotros nos vimos beneficiados, en cierto sentido, en el incremento de las exportaciones, lo cual incrementa la oferta. ¿Sí? Ahorita que lleguemos a todos los elementos, bueno, pues plantearemos nuestro equilibrio y veríamos, bueno, qué es lo que está sucediendo también, adicionalmente con otras variables. Pero lo curioso y lo interesante es que apenas después de la pandemia, el saldo de la balanza comercial se vio siendo positivo. Antes de esto, ha sido prácticamente negativo, lo cual indica que las exportaciones y las importaciones tienen su equilibrio y se netean prácticamente en cero. Como un elemento que aporte la oferta, ¿sí? Como un elemento, esto no es como un gran elemento que aporte entonces a la oferta de dólares porque tienen su contraparte. Recordemos también que muchas de las exportaciones se deben sobre todo a que son resultado de que hay primero una importación de materia prima, ¿no? Okay. Ahora, aquí les estoy poniendo el otro elemento de la demanda, porque dentro de la demanda habíamos visto tanto las importaciones como también aquellos elementos que son el pago de deuda extranjera. En México, prácticamente en el último año, en el último semestre, hemos tenido un incremento en la deuda de, ahorita en la siguiente diapositiva se los menciono, de prácticamente el 55.3%, tan solo por una cuestión de diferencial cambiario. Es decir, es necesario mantener un peso fuerte para reducir el pago de deuda. El gobierno lo sabe, ha hecho muchos esfuerzos. De hecho, en el comunicado número 85 que sacó el 30 de octubre la Secretaría de Hacienda, menciona que en el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público se incrementó en 55.3% debido a la depreciación que ha tenido el peso. O sea, esto está incrementando y está generando una gran presión sobre la demanda de tipo de dólares y obviamente esto sobre el tipo de cambio. Habrá algunos que digan, bueno, no soy tan economista o no conozco los conceptos, pero Alfred Marshall nos mencionaba que en el análisis de la oferta y la demanda podemos llegar a precios de equilibrio. ¿Qué sucede entonces? Tenemos por un lado exportaciones relativamente mínimas. Tenemos por otro lado una reducción de ingresos turísticos. El caso de las remesas, salvo lo que sucedió en marzo, que necesariamente se puede explicar porque dieron apoyos extraordinarios a las familias estando aquí en México, pero a pesar de ello, bueno, posteriormente se ha estabilizado el envío de remesas. Tenemos un precio del petróleo que ha caído, entonces estamos hablando que, por un lado, la oferta de dólares en el país se reduce y por otro lado, se está incrementando la demanda, no tanto la demanda de bienes importados, pero sí la demanda por estas presiones cambiarias y los requerimientos históricos para cubrir la deuda. Necesariamente, el tipo de cambio
tiene incrementos, ¿sale? Ahora, voy a mostrarles un poquito este tema, ¿no? El tipo de cambio, como cualquier otro bien, en la medida que su precio, este es el tipo de cambio diario, la información la estoy obteniendo de la plataforma que tenemos en la universidad, que es Thomson Reuters. Y entonces podemos ver que en la medida que el precio va cayendo, la demanda o la cantidad demandada de este bien se va incrementando. Es decir, se comprueba plenamente que hay una relación inversa entre precio y cantidad. El mercado está funcionando aquí. Ahora, pero el tema con el tipo de cambio, con los dólares, es que no nada más son afectados, perdón, no nada más son afectados solo por variables estructurales económicamente. También es afectado por otro tipo de variables. De hecho, recordarán ustedes que cada mención en Twitter que hace Donald Trump tenía un impacto por lo regular negativo en cuestiones del tipo de cambio, en cuestiones del crecimiento, en cuestiones de distintas áreas de la economía. Entonces, ahí, este es otro de los elementos porque el tipo de cambio suele ser extremadamente sensible a este tipo de comentarios, situaciones. Tanto así que quiero mostrarles lo siguiente. Este es el tipo de cambio de 2017, ¿sí? De 2016 a 2017, ¿sí? Y el hecho de que Donald Trump haya ingresado al mercado, o sea, el efecto Trump, el hecho de que Donald Trump haya sido electo como presidente en Estados Unidos en noviembre de 2016, generó inmediatamente un incremento en el tipo de cambio. No sé si todos tendrán este mapa mental histórico, pero recordemos que en las elecciones en las que iba a ser, en las que estaban contendiendo Hillary Clinton y Donald Trump, lo que sucedió fue que inicialmente los votantes o el conteo de los votos electorales estaba a favor de Hillary. Y entonces el tipo de cambio, yo me acuerdo muy bien porque me gusta hacer este tipo de análisis, el tipo de cambio durante ese día fue bajando en las primeras horas. El tipo de cambio estaba como en menos de 18, estábamos en 18.29 y empezó a caer a cerca de 17. Y cuando empezaron a llegar los votos a favor de Donald Trump, este tipo de cambio se empezó a elevar. De hecho, en el 11 de noviembre de ese año ya estábamos en 20.71 pesos por dólar. Es decir, hubo una depreciación del menos 13.18% tan solo en 3 días. ¿Sí? Esto es bastante grave porque lo que sucedió implícitamente fue poner un punto más alto de inicio en el conteo de toda la información para la cuestión cambiaria. La línea que les muestro aquí abajo es una línea morada donde viene la volatilidad. La volatilidad está calculada a través de una medida que se llama varianza. Esta varianza, bueno, son las desviaciones estándar. Y estas desviaciones estándar lo que nos están diciendo es simplemente cómo pega el movimiento cambiario. Y si se fijan en esos periodos, bueno, en este caso están hechas a 20 periodos de extensión. Nos está pegando bastante tan solo este evento. Cabe destacar que a pesar de que este evento incrementó mucho la volatilidad en el mercado, el hecho de que Trump entrara que entrara al poder, no es nada comparado contra lo que sucedió en la crisis de 2008. De hecho, lo que sucede en la crisis de 2008, la extensión de este fenómeno de riesgo es de prácticamente un semestre, es decir, todo el semestre, el primer semestre de 2019 estuvo muy contaminado por todo el riesgo financiero que introdujeron las instituciones financieras, que en este caso Lehman Brothers y todos los quebrantos bancarios y toda la situación que sucedió y que se vivió en 2018.
¿Ok? Esto es una muestra pequeña, pero vamos a ver lo siguiente. Miren, este es México, o sea, el tipo de cambio, pero cómo se va dando a través del tiempo desde enero a la fecha, prácticamente al 25 de noviembre estoy tomando la información. En enero estábamos en una situación en la que decíamos, sí, México, de hecho las noticias el 17 de enero decían algo muy interesante. México tenía ya 15 meses con tipo de cambio a la baja y el 17 de enero fue el punto más bajo de este tipo de cambio. Posteriormente se empezaron a dar crecimientos, sobre todo generados por el tema de la pandemia. Ahí sí nos pegó bastante. Veamos, por ejemplo, aquí es el riesgo que le está imprimiendo la pandemia a este tipo de cambio es bastante más extenso, sobre todo por la duración de este fenómeno coyuntural. Y además genera que tenga brincos el tipo de cambio. Miren, estábamos prácticamente en 18 y llegamos a estar a cerca de 22. De hecho, pasamos los 22 pesos por dólar. Eso fue en los primeros meses durante el mes de marzo. ¿Okay? Algo sucede muy interesante. Posteriormente, el tipo de cambio empieza a estabilizarse, porque la pandemia nos pegó a todos, no solamente a México. Entonces, todas las variables económicas se acomodan nuevamente, se generan nuevos equilibrios y este equilibrio del tipo de cambio empieza a verse cada vez más pequeño respecto a lo que llegó a estar aquí en marzo. Posteriormente, en octubre se dan algunos movimientos también en octubre, desde septiembre y octubre, se dan movimientos, sobre todo en el tipo de cambio, porque hay apoyos a la economía norteamericana, lo que hace, bueno, que se genere movimientos a alza y a la baja, pero posteriormente sigue reduciendo. Miren lo que sucede aquí al final, donde está este círculo azul. Ahí estamos hablando en el periodo en el que fue elegido Joe Biden como presidente de Estados Unidos. Entendemos bastante bien que era un presidente al cual el mercado estaba esperando, ¿sí? El estilo del anterior presidente pues era un estilo muy de aventar la piedra y esconder la mano y entonces empezar a correr y ver cómo se acomodaban las variables y aprovechar la oportunidad, ¿no? Revolver el río y tener la ganancia del pescador, como diría el dicho, ¿no? Bueno, pues en este caso, Biden era prácticamente el presidente que los mercados estaban esperando. Y así se fueron comportando los mercados. Una vez que se fue dando la noticia, la transición fue muchísimo más pequeña, más rápida hacia la baja. Vemos cómo en esos periodos aumenta un poco el tipo de cambio, pero empieza a reducir. ¿Sale? Ok. Ahora, algunas otras indicadores económicos en el caso mexicano. En el caso mexicano, por ejemplo, se muestra aquí que la actividad económica global, el indicador de la actividad económica, el indicador global de la actividad económica muestra reducciones bastante abruptas durante el mes de marzo, bueno, durante el mes de abril prácticamente. Marzo prácticamente no, digo, se sigue quizá la dinámica un poco, pero donde verdaderamente siente el golpe la economía es a partir de marzo. A partir de abril, mayo, en junio empezamos a reabrir algunas actividades económicas. Julio empezamos a comportarnos como si pareciera que no hubiera pasado nada. Digo, al menos es lo que generan y es mucho la insistencia de la autoridad sanitaria, de la autoridad gubernamental, quédate en casa, el estar en casa, pero aún así la población pues tiene que empezar a salir a las actividades económicas y para septiembre apenas estamos, ¿sí? El indicador tiene base 2013, apenas estamos 3% arriba del nivel de la actividad económica de septiembre del 2013. Es decir, prácticamente, por así decirlo, tenemos 7 años perdidos
en cuanto a actividad económica. Estos 7 meses nos hicieron perder estos 7 años, al menos a nivel de septiembre. Los últimos reportes indican que para octubre, bueno, se va a tener un mayor incremento de la actividad económica. El tema aquí relevante o que vale la pena considerar es que en el caso de México, debemos estar muy atentos a lo que va a suceder o a lo que va a acontecer con la autoridad sanitaria, ¿no? Ok. Aquí les quiero mostrar un indicador también muy relevante, bueno, un indicador que nosotros le damos seguimiento. Este indicador, nosotros lo construimos, es un indicador que nos ayuda a obtener el diferencial entre la venta y la compra del tipo de cambio diario. Utilizamos el tipo de cambio fix. Hay una medida, un concepto que es el tipo de cambio fix, que se utiliza para poder tener una medida diaria del tipo de cambio. Y precisamente nosotros obtenemos el diferencial entre la venta menos la compra. ¿Qué nos ayuda a ver este indicador? Nos ayuda a ver sobre todo un premio a riesgo. Es decir, cuando hay mayor diferencia, nos está hablando el mercado de que hay un mayor premio a riesgo para aquellos que están participando en el mercado en la venta respecto a la compra. ¿Por qué? Porque hay mayor nerviosismo, porque la demanda es más alta, porque algún fenómeno económico o político se puede estar presentando. Ahora, identifiquemos cómo previo a la pandemia, este indicador no estaba brincando, ¿no? O sea, se veía muy estable. De hecho, los diferenciales entre compra y venta de tipo de cambio eran la mitad del centavo, ¿sí? Estamos hablando de grandes cantidades de tipo de cambio. En cuanto entramos a la pandemia, este indicador empieza a volverse más inestable, porque nos indica que el que está vendiendo requiere un mayor premio a riesgo de estarte vendiendo, porque no sabes si mañana el dólar va a estar en una medida en la que él pueda comprar para poder seguir negociando con otros. En ese sentido, también es muy interesante ver cómo vemos que esta volatilidad después de marzo se empieza a acomodar, se empieza a ajustar, hasta que llegamos a octubre. Esto sucede el 9 de octubre, hay un incremento mayor, ¿sí? De un centavo, y esto fue solamente un día. Las noticias de ese día muestran que económicamente se están preparando algunos paquetes fiscales para ayuda de las empresas norteamericanas, lo cual pues es bastante bueno y bastante bondadoso. Entonces, necesariamente, pues los inversionistas dicen, oye, invierto en una empresa mexicana, invierto en una empresa extranjera. Lo que creemos, bueno, lo que creo en este sentido es que muy seguramente se toma la decisión y se está preparando, o sea, los mercados se llevan al extranjero y entonces se incrementan el diferencial entre la venta y la compra, presionando sobre todo a más compra, por lo tanto quien vende te da un precio más alto para obtener este beneficio, ¿vale? Y veamos cómo en los últimos meses este tipo de cambio, bueno, este diferencial ha permanecido relativamente estable. Hay una cosa que quiero recalcar y creo que valdrá la pena ver. Hasta el 6 de marzo prácticamente teníamos una línea estable, pero baja. Es decir, los diferenciales eran muy estables, no había diferencias tan grandes de un día a otro, pero además eran muy bajas. Es decir, el mercado estaba relativamente tranquilo. Después de que se presenta toda esta coyuntura económica, esta coyuntura sanitaria, disculpen, lo que se hace es que se incrementa el diferencial y empezamos a trabajar con diferenciales más altos. Es decir, está pidiendo quien vende una compensación mayor para este posible riesgo que se puede dar. No hemos regresado a los niveles que teníamos anteriormente, por así decirlo. Estamos hablando del doble
prácticamente de riesgo que le está imprimiendo ahorita el mercado de lo que era en enero. Y bueno, ahorita vamos a estar así. Estas gráficas quiero mostrarles un elemento que nosotros también utilizamos para darle una visión de darnos como una idea de lo que va a estar sucediendo con el mercado. Y con estas gráficas prácticamente ya estoy terminando y quiero hacer una comparación de lo que sucedió o de cómo estaban este mercado de tipo de cambio del 2011 al 2015 y ahorita y en un momento más lo que sucede de 2012 de 2016 a 2020. Si nosotros sacamos un promedio, ¿cómo construimos este indicador? Esto es un indicador en el cual ponemos el 100% es el precio promedio del tipo de cambio en enero. ¿Sí? Tomamos el promedio simple de los días de enero sin hacer ponderaciones ni nada. Y posteriormente obtenemos los promedios de cada mes. Todo eso lo dividimos entre el promedio de enero y entonces con eso construimos un indicador. Este indicador, que son estas gráficas que ustedes ven, si nosotros hacemos un promedio de estos 5 años de cada mes, lo que vamos a tener es una forma de U-shaped prácticamente. Es decir, en enero tenemos un base 100 y posteriormente va bajando marzo, abril, y a partir de abril ya empieza el tipo de cambio a temblar hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Mantenerse un poquito más estable o empezar su incremento, por lo regular son incrementos. Ahora, ¿qué me dice esto? Obteniendo estos promedios, hablando de promedios, obtenemos que el tipo de cambio al menos de enero a diciembre de 2011 a 2015, en promedio se depreció 10% anual. Esto es bastante. Es decir, imagínense ustedes que hoy pueden comprar con 100,000 pesos una cantidad de bienes determinada. Al final del año, con esos 100,000 pesos solamente pueden comprar el 90% de los bienes que habían comprado originalmente. Entonces, habla de una depreciación grande en cuanto a la moneda. ¿Okay? ¿Qué pasa? Y vengo, bueno, pero este comportamiento era relativamente estable, es decir, relativamente predecible. De 2016 para acá, ¿sí? El tipo de cambio parece que da brincos y luego se ajusta. Da brincos y se ajusta. 2020 es esta línea color café, es la más afectada, de hecho, por el tema del tipo de cambio. Perdón, por el tema de la pandemia. Ahora, si nosotros nos fijamos en los años que son 16, 18 y 19, 2017 tuvo la eventualidad de que en noviembre creció mucho el tipo de cambio debido a noviembre, diciembre, todas las amenazas que fue haciendo nuestro vecino presidente. Y posteriormente en 2017 lo único que fue haciendo el tipo de cambio fue ajustarse, ¿no? Bondades sobre cuestiones de relaciones ahí entre México y Estados Unidos. Entonces, mejorar estas relaciones, bueno, pues fue atenuando este tipo de cambio. Obviamente, vemos que, por ejemplo, los 3 años que no fueron afectados por estos fenómenos parecen tener ese mismo comportamiento que les digo, que es como una especie de U que baja hasta abril, mayo y posteriormente en diciembre se incrementa. ¿Vale? ¿Qué podemos decir de toda esta situación? Bueno, primero, bueno, de las dos gráficas anteriores, lo que puedo mencionar, o que vale la pena mencionar, es que muy seguramente si no hubiéramos tenido pandemia, bueno, el tipo de cambio tendría este comportamiento de depreciarse aproximadamente entre un 10 y un 8% durante el año. Es decir, el tipo de cambio para enero, para diciembre, tendríamos que estarlo prediciendo como más menos, o más 8 o más 10% en promedio. No quiere decir que todos los días vaya a comportarse así, sino esto es solamente en promedio. Ahora,
¿Qué se vislumbra? Expectativas y recomendaciones. ¿Qué se vislumbra para este 2021? Bueno, y lo que queda, y lo que queda para, ¿cómo se llama? Este 2020. Primero, ah, tenemos que plantear dos escenarios, sobre todo porque la crisis que estamos enfrentando es una crisis provocada por un elemento coyuntural externo, es decir, en este caso una cuestión de salud. Y los dos escenarios van por este punto de vista. Primero, si tenemos una reducción en la tasa de contagios, y esto es nuevamente una participación muy necesaria de parte de toda la población, bueno, muy probablemente vamos a tener apreciaciones del tipo de cambio. También ya se mejoró el entorno político en el que estamos enfrentados y obviamente la reducción de los contagios va a generar apertura económica, lo cual muy probablemente va a incrementar o es muy posible que se incrementen las exportaciones y en ese sentido nos veamos beneficiados nosotros en cuanto a una apreciación del peso y una depreciación del dólar respecto a nuestra moneda. El otro escenario que podría plantearse es un escenario muchísimo más complejo, porque es un escenario donde los contagios se incrementan, ¿sí? Estamos hablando del caso mexicano, no estoy hablando del entorno mundial. En el caso de que, se dé nuevamente un rebrote en todos los países como ya está sucediendo en Europa, pues necesariamente vamos a vernos afectados y ahora sí no va a haber para dónde hacernos, o sea, en la parte cambiaria, comercial, etcétera. En el escenario donde hay un incremento de los contagios, que es el menos deseado, pero desgraciadamente como vamos en el tema de contagios, en el tema de cómo vamos de cómo se están tomando estos fenómenos desde el punto de vista de la autoridad sanitaria, parece ser el más probable, ¿sí? Entonces, vamos a tener una depreciación de la moneda mexicana. Actualmente los analistas están prediciendo o están hablando de que el tipo de cambio va a cerrar aproximadamente en 21.50, cercano a los 22. Esto sí puede suceder en un escenario como este, tan complejo como este. Pero un escenario en el que tratamos de tomar medidas sanitarias, seguimos manteniendo la producción, seguimos mejorando, etcétera, muy probablemente el tipo de cambio esté entre 20 50 y 21 pesos, es decir, 50 centavos, un peso menos, ¿sale? Ahora, también un escenario con contagios va a implicar mucho una reducción de las exportaciones. No solamente de las importaciones, sino también de las exportaciones. Y bueno, esto va a pegar mucho en la parte de actividades económicas y va a llevarnos a un cierre de actividades económicas masivas, que es lo que no queremos nosotros, lo que nadie queremos, porque al final un cierre de actividades económicas, bueno, deja a mucha población sin tener acceso a un ingreso, ¿ok? Y esto, bueno, a la larga, pues va a afectar sobre todo el aparato productivo y además va a dejar a una nación bastante golpeada con el tema de las muertes del coronavirus. Pues si tienen yo creo que por mi parte, bueno, nada más para terminar, quisiera mencionar esta frase, ¿no? Porque al final es lo que nos debe pasar, ¿no? Consideramos que por lo regular es una frase de un periodista y escritor francés del siglo XIX, de principios del siglo XIX, y dice, consideramos la incertidumbre como el peor de todos los males hasta que la realidad nos demuestra lo contrario. Es decir, al final tenemos que buscar la resiliencia como economía para poder salir adelante, acomodarnos en los espacios donde podamos seguir adelante y, y poder mejorar el entorno. Pues bueno, Ramón, ¿algún comentario
No sé si tengan ahí algunas preguntas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Luis Alberto, que tocaste. Creo que esta visión entre oferta y demanda resulta mucho más didáctica, ¿no? Para que podamos entender los factores que intervienen en el tipo de cambio. Eh, Hay varias preguntas, de hecho bastantes, como es común en estos temas. Winston, por ejemplo, nos pregunta, bueno, te hace la siguiente pregunta, que justo abonando a estos temas de oferta y demanda, con la llegada de Biden a la presidencia, es posible que haya mayor gasto en infraestructura, esto incrementa la contratación de personas que se dedican al sector de la construcción, por ejemplo, y eso haga que a México lleguen más remesas, lo cual haría que aumente la oferta de dólares en el país, y que si eso le sumamos que la Fed se espera que tenga las tasas bajas por un largo periodo de tiempo, que si eso podría darle estabilidad para que el tipo de cambio se mantenga pues por estos niveles más o menos fortalecido. Okay, pues muchas gracias por la pregunta y el comentario. Sí, considero que sí. Lo que va a suceder, bueno, debemos entender que el mercado ya estaba esperando un presidente como Biden. Entonces, en este sentido, lo que tú estás diciendo es prácticamente lo que se espera que suceda, lo que los otros presidentes han hecho. Es decir, el sector de la construcción, en el caso de Estados Unidos hay un indicador muy interesante que toman ellos en cuenta para tratar de anticipar este comportamiento y valdría la pena tenerlo en el radar. Toman mucho la parte de la renta de grúas para construcción, entre más, porque la grúa la tienen que rentar de manera anticipada. Entonces, esto hace que al ver este indicador, es un indicador adelantado, y pues esto genere expectativas positivas, por un lado. Por otro lado, recordamos que la construcción es uno de los sectores económicos que está más vinculado con el resto de los sectores. En el caso de México, está muy vinculado, está vinculado con todos, pero obviamente con 24 de los sectores más relevantes está muy vinculado. Entonces, también esto nos va a hablar que en el mediano y largo plazo va a generar estímulos positivos. Una parte va a ser por el lado de las remesas, otra muy probablemente por el lado de las exportaciones de México, y obviamente el tema de que las tasas de interés en Estados Unidos estén estables también reduce la presión de saldos históricos, de requerimientos financieros para el sector público. Entonces, eventualmente, bueno, estas condiciones de mercado son unas condiciones mejores, pero son condiciones, es como quiero hacer esta analogía. Es como cuando uno iba de chiquito, tu papá te llevaba a la tienda de dulces, ¿no? Y te decía, ok, están todos estos dulces. Y la mayoría de los que te gustaban estaban más altos que tú, estaban más arriba que tú. Entonces, ¿qué sucede o qué pasa con esto? Bueno, que si nosotros no hacemos lo que nos conviene para poder crecer, entonces no vamos a poder alcanzar estas bondades o estos dulces que están disponibles. ¿Sí? Espero haber respondido a la pregunta. Muy bien. Sí, hay otra aquí, también se relaciona con las remesas de José Salinas. Menciona que, pues ahora durante la pandemia, el gobierno de Estados Unidos ha dado ayuda a los trabajadores, incluso a los migrantes, que si este proceso de reactivación que se estaría dando durante 2021, si estas ayudas terminan, si esto afectaría a las remesas y por obvia cuenta al tipo de cambio. Esa es la pregunta. Ok, bueno, hay que entender que para bien o para mal, en Estados Unidos se están dando mejores apoyos económicos que los que se dan en el país, en México. Ahora, estos apoyos económicos lo que hacen es sustituir un salario. O sea, lo que te dicen, bueno, no tienes esto, ahora te doy esto. Por lo regular, los apoyos económicos no tengo medida de cuánto es ni por nivel salarial, etcétera, pero tengo entendido por lo que he leído que es menor. Entonces, que lo que, la, que lo que un salario te pueda dar. Y debe ser así desde el punto de vista teórico para que haya incentivos a trabajar, si no, no tendríamos incentivos a desempeñar una actividad laboral. Muy probablemente, si estamos hablando en unas condiciones en las cuales el mercado está relativamente mejor,
en unas condiciones en las que hay, ¿cómo te diré? Mayores oportunidades de empleo, necesariamente las remesas tendrían a incrementarse, ¿sí? Entonces yo creo que eventualmente esto nos va a beneficiar también a nosotros y no el tema de que desaparezcan los apoyos, pues es un efecto de sustitución respecto a un salario que un salario cuenta menos, ¿no? Económicamente. Uh-huh. Sí, o sea, creo que el resumen sería que el beneficio de mayor crecimiento económico podrá compensar esa caída en la ayuda que le está dando el gobierno a los migrantes y van a Uh-huh. tener más ingresos ellos por la actividad económica y llegarían más remesas, ¿no? Es un poco la Claro idea. que sí, lo has explicado mejor que yo, Ramón. Muchas gracias. Este, y luego aquí tenemos otra duda sobre los dos escenarios que planteaste al final, que si considerarías que tal vez, porque aún no tenemos la vacuna, sea probable que en la primera mitad de 2021 se aplique este escenario de mayor incertidumbre y una vez que lleguen las vacunas, tal vez hacia mitades del siguiente año, la segunda parte, regresemos ahora al otro que habías planteado, donde hay mayor optimismo y tal vez el tipo de cambio se podría fortalecer, que si lo ves un poco como de esta forma. Sí, de hecho no planteé ese escenario porque el tema de la vacuna pues nos sigue generando incertidumbre. O sea, es el punto de que la paleta puede estar ahí, pero aún no la tenemos, ¿no? Entonces, aquí el tema es no comportarnos como si tuviéramos la paleta, ¿sí? Aún sin tenerla. O sea, es decir, que la población no se comporte como si tuviéramos la vacuna, porque si no va a ser muy caótico, sobre todo para el sistema de salud. Y eventualmente también para los sistemas productivos, ¿no? Esto nos va a pegar, nos pegaría muchísimo. Es un escenario muy probable, ¿sí? Sobre todo con el tema de cómo se han dado los ensayos, o sea, ya hay muchas vacunas que están en fase 3, algunas con precios muy altos, algunas con precios muy altos, muy bajos. Sí, en este plan, en este escenario que plantean, creo que vale la pena considerar que también ya la Secretaría de Hacienda ya está como haciendo su guardadito para poder para poder costear la distribución de esta vacuna, porque una vez que esté la vacuna, todavía falta distribuirla. Entonces, tenemos una ventaja relativa en México, que prácticamente el 70% de la población vive en centros urbanos, lo cual es benéfico, o sea, habría una infraestructura considerable para poder distribuir la vacuna, pero el problema sería que habría un 30% que no, ¿no? Entonces, es ahí donde vamos a tener que organizarnos, concretar mejores nuestros métodos de distribución y también eventualmente reducir los costos en tiempo y en pérdidas humanas sobre todo, ¿no? Muy bien. Luego aquí hay otra pregunta de María Fernanda, donde hace mención a esta gráfica que mostrabas, cómo en 2020 cada vez son más, hay mayor probabilidad de ver estos brincos y luego estos regresos en el tipo de cambio, que si con la llegada de Biden consideras que pues podría haber un poco más de estabilidad, es decir, no tantos sobresaltos, pues justo lo mencionabas, ¿no? No, esta comunicación que tenemos actualmente a través de Twitter genera mucho ruido y que si un Sí, gobierno más tradicional haría que estos brincos sean menos probables, tal vez. sí, de hecho, acuérdense que ustedes revisan un poco la biografía de cómo Trump ha venido haciendo todo el tema de su riqueza y negocios, etcétera. Eh, por eso apliqué el dicho de arriba revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Precisamente es muy su estilo de lanzar la piedra, hacer que el mercado se revuelva, pescar las oportunidades que se generen y así. Lo mismo lo fue haciendo con el gobierno, lo mismo lo ha hecho en la toma de decisiones en las relaciones internacionales. Entonces, yo creo que todos los gobiernos están más abocados a buscar más la estabilidad, porque la incertidumbre está costando mucho. Actualmente la incertidumbre cuesta muchísimo, este, en todos los sentidos, ¿no? Desde un tema muy operativo, desde un tema muy de protección en el mediano y largo plazo, eh,
en la parte financiera, ¿no? Con los derivados, con opciones, etcétera. Yo creo que termina siendo bastante costoso y desde el punto de vista económico, pues fue bueno que este personaje, Joe Biden, pudiera llegar a la presidencia. Bueno, a ver cómo se plantean todas las cosas, por todas las declaraciones que ha hecho Trump, ¿no? Muy bien. Y luego ya estamos llegando casi al final de la reunión. Creo que daría esta última pregunta que nos está haciendo Sergio. Es que, pues justo, otra vez con la llegada de Biden, si consideras que habrá una mejor relación en temas comerciales de Estados Unidos con otros socios, por ejemplo, Europa, con mismo México, con otros países, y que esto podría ayudar a que las exportaciones en México sigan creciendo durante 2021. Claro que sí. Recuerden que el caso de, bueno, Trump desde el principio que entró con su lema América para los americanos y Make America Great Again, lo que él estaba buscando y también mucho de lo que hizo en el TEMEC, lo que él estaba buscando era tratar de mantener más empleo, participación de las empresas dentro de Estados Unidos, ¿sí? Acuérdense que, bueno, desde el punto de vista de los mercados laborales, lo que buscan los mercados es ajustarse o ir a aquellos lugares donde les resulta que más barato estar establecidos, pero que al mismo tiempo les da la misma calidad, ¿no? En producción. Entonces, pues es una situación muy similar aquí. Lo que se espera en México, bueno, tiene mano de obra de mucha calidad, tiene profesionistas también de mucha calidad, tiene productos de mucha calidad, tiene materia prima de mucha calidad. Necesariamente se esperaría que, bueno, eh, aquellos productos que se estaban comprando dentro de Estados Unidos que les generaban un costo a las empresas, pues nuevamente vuelvan a, a estar, ¿cómo se llama? A estar del lado mexicano en la producción y la fabricación y entonces poder obtener estos beneficios. De hecho, yo tengo, digo, como lo decía en mi currículum, yo viví en la zona eh, en Monterrey. Me tocó conocer a muchas personas extranjeras que tenían sus empresas precisamente en Monterrey, Nuevo León, lado mexicano, y eran proveedores, y eran ellos ciudadanos norteamericanos, eran pues, nativos norteamericanos, y, y lo que hacían era, venían a México, establecían sus empresas y luego posteriormente vendían sus productos en Estados Unidos. Entonces, eso se daba mucho. Muy seguramente ahora con este tema de Trump, tengo ya mucho tiempo que no estoy viviendo allá, pero muy seguramente con este tema de Trump, cierre fronteras y todo, pues se debieron haber visto afectados por esta situación, ¿no? Y también nosotros, obviamente. Muy bien, Luis Alberto, pues muchas gracias. Creo que ya llegamos ya son las 11 de la mañana. Estamos llegando al final de la reunión. Te doy más dudas que se nos quedan. Y próximamente, pues seguramente el año que entra estaremos platicando nueva cuenta. A Si todos ustedes, gustas, gracias por... ¿Sí? perdón, si gustas compartirles en el chat, no tuve la precaución de ponerlo aquí en la presentación, puedas darles mi correo electrónico, luis.cepeda, cepeda es con C de casa, @anahuac.mx, para que me escriban y si quieren seguir teniendo esta conversación, bueno, pues podemos mediante medios electrónicos establecerla. Perfecto, ahorita la compartimos. Es con C de casa, perdón, pusieron ahí con Cepeda con Z, es Cepeda con C de casa, disculpe. Muy bien. Sí, cuando mandemos el correo para que puedan ver la transmisión, ahí justamente pondremos el dato correcto y el contacto. Ok, muchas gracias. Pues muchas gracias a todos ustedes por conectarse este día. Ya estamos prontos a terminar el año. Antes de que termine este diciembre, estaremos teniendo estamos viendo por parte de Actinver hacia 2021, pero ya les iremos dando mayor información para esa cita donde pues, estará Enrique Covarrubias y presentaremos todos estos escenarios, ¿no? Entonces, muchas gracias por conectarse, que tengan todos ustedes un muy buen fin de semana y por favor todos síganse cuidando. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.